Debemos amar a Dios porque Él es fiel con nosotros, pero además de amarlo, debemos temerle. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy de media semana. Día miércoles. Estamos en miércoles, estamos hablando de creyentes ordinarios que estamos al servicio de un Dios extraordinario. Sí. En esta serie de títulos larguísimos que hemos utilizado estas últimas semanas, pero ya que estamos en el 11º año de producción de Reto Hoy, se vale. Vale la pena. Miren, y qué bueno lo que hemos visto hasta ahorita. Estamos en Deuteronomio, aunque este pensamiento está... ¿Cómo se llama el libro? Deuteronomio. Ajá. Me pregunté a Steve. A Steve le cuesta decirlo. Miren, estamos viendo cómo a veces como creyentes hemos logrado algunas cosas. Algunas personas dicen, yo le admiro usted esta cualidad, esta característica y todo. Y uno corre el riesgo de decir, pues quizás soy un buen elemento. Sí. Y es un riesgo bien grande, Ese es testimonio. Yo creo que es testimonio de todos, creo yo. Porque uno tiene que aprender a decir, lo bueno que hay en mí viene del Señor. Sí. Y es genuino, no es... Lo que siempre te digo, ¿verdad? Qué bonito soy, qué lindo soy, cuánto me quiero. Sí. Si me muero, yo jamás me podré olvidar. Esta idea que tenemos a veces que la realidad de nuestra vida que sale bien es porque somos algo o alguien. Y lo que hemos visto en Deuteronomio capítulo 7 es que no funciona así. Y tú estás haciendo el paralelo entre Israel y el creyente, que yo creo que siempre, Porque Dios trata a Israel como su hijo y Él trata a cada uno de nosotros como su hijo individualmente. Entonces, así como Dios se revela a Israel, creo que hay mucho del carácter de Dios que podemos aprender de nosotros y de su relación con nosotros. Y así como Israel funciona, hay mucho que podemos aprender nosotros. Mira, especialmente cuando vemos que Israel a veces, por la pura gracia de Dios estaba con Dios. Yo creo que cada día tenemos que repetir el versículo donde les dice, hey, ustedes no se vayan a creer mucho porque en realidad no son gran cosa. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Para hacerle, no para ser un pueblo especial, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mira, yo tengo una pregunta aquí antes de que desarrollemos. ¿Qué pasa con aquel creyente que quizás por estas cosas, por quizás el Señor, lo que el Señor ha hecho en él, algunos que quizás ya nacieron en el Evangelio y son, entonces, este es una buena chica, este es un buen muchacho, un buen hombre que ha hecho las cosas en orden? ¿Qué le dirías tú al que se siente gran cosa? Yo le diría que no hay bueno ni aun uno, que el problema no es que nosotros seamos pecadores porque pecamos, es que pecamos porque somos pecadores. El problema grande del hombre es nuestra naturaleza caída. Sí. Y allí estamos todos en el mismo nivel. Sí. A partir de ahí tenemos que algunos somos más pecadores que otros y uno podría decir mi vida es más ordenada o menos desordenada que la de aquel, mi vida es menos inmoral o menos amoral que la de la otra o del otro. Y es cierto, pero a nivel fundamental, todos somos malos. Y hay tantos pasajes que lo dicen, lo repiten, ¿verdad? Dice la Biblia que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dice, ¿cuántas veces dice, hey, es la pura gracia de Dios? Nosotros estamos con Él por la pura gracia de Dios, como aprendimos hace un par de semanas en la campaña, esto he estado pensando. En el aniversario. En la semana del aniversario. Es por la pura gracia de Dios, somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Y el que no ha entendido esto, no le ha amanecido. Mira, y el día de ayer vimos que lo que nos da valor es que Dios nos ha amado, ha sido misericordioso con nosotros y ha sido fiel con nosotros. O otra forma de decirlo es que Dios nos da valor a causa de que Él nos ama, Él es fiel, Él ha hecho una promesa, le había hecho una promesa a Abraham que no tenía nada que ver con el
con las personas específicas individuales de Deuteronomio capítulo 7. O sea, ya habían pasado centenares de años desde entonces. Pero Dios es fiel a través del tiempo. Y si Él había hecho una promesa, si Él había empeñado su palabra, pues lo iba a cumplir. Si Él nos ha hecho una promesa a nosotros, si Él nos ha prometido que va a ser fiel para terminar la buena obra que ha comenzado en nosotros hasta completarla, Él la va a cumplir. Si ha prometido que va a regresar a traernos, Él lo va a cumplir. Si ha prometido que nos va a llevar al cielo, Él nos va a... Claro. Si ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, Él lo va a cumplir. Dios es fiel. Sí, todos los días de nuestra vida, dice. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y el concepto de la fidelidad de Dios a pesar de las circunstancias, yo te decía, que qué diferente de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros pasamos por nuestros estados de ánimo, que de repente algo te decepciona, te molesta. Te desanima. Te desanima, ¿verdad? Estás tratando con alguien que estás tratando de ayudarle y resulta que te miente y resulta que te traiciona y resulta que no hace las cosas como debe ser y te dice que lo iba a hacer pero no lo hace y comete la misma insensatez varias veces y pues cualquier humano dice, yo ya no quisiera con esto, pero Dios es fiel, Dios no es humano, Dios es Dios. Ahora, hay algo del aspecto de esto que estás diciendo, que Dios es fiel, que nos encanta oír que Él es fiel a sus promesas. Sí. Ahora, también Dios es fiel a sus advertencias. Sí. Cuando, por ejemplo, dice, hey, el que comete adulterio, ese es falto de entendimiento, Sí. dice. Y su afrenta nunca será borrada. Sí. Ok, esa es una promesa también, Sí, si tú quieres. sí. No es la promesa que queremos oír, No. pero es una promesa. Es Sí. decir, hey, esto yo lo he dicho y se va a cumplir. Ok. Entonces, es otro aspecto que de pronto algunos dicen, ok. Qué bueno que estás diciéndolo porque en el argumento de Deuteronomio capítulo 7, eso es precisamente la línea de pensamiento que lleva. Moisés sigue. Moisés dice, Moisés, el autor de Deuteronomio. Dios dice, Dios es fiel, Dios es amoroso, Él es lleno de misericordia, ¿verdad? No le da el pago a los que están dispuestos a arrepentirse. Las misericordias son nuevas cada mañana. Pero entonces dice el versículo 9. Bueno, déjame leer el versículo 9 que contiene lo que hemos estado Deuteronomio estudiando. 7:9. 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sí. Buenísimo. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Tremendo. Este pasaje es tremendo porque pone la otra faceta de Dios que a nosotros no nos gusta considerar. Ajá. O sea, todos pensamos que Dios es amor y todos queremos escuchar que Dios es amor. Todos queremos escuchar de la gracia de Dios. Yo soy el primero. Todos queremos disfrutar de la misericordia de Dios. Pero nadie quiere reconocer que a la par de la gracia, a la par del amor, a la par de la misericordia, hay un elemento de Dios que tiene que ver con su justicia, fíjate, su justicia, su santidad y con su celo. Sí. En este caso en particular dice, Dios, no dice que si alguien hace algo malo, es tremendo porque no dice que da el pago en persona al que peca. Sí. No dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, Sí. al que le rechaza, al que no quiere nada con él. Yo no quiero ir por el camino que tú estás diciendo, no quiero ir por tu gracia, no quiero ir por tu misericordia, no quiero ir por tu amor, yo quiero ir por de mi lado. De verdad. Entonces te las vas a ver Okay. conmigo. Yo quisiera decirte algo de esto porque a mí esto me encanta. A mí no me gusta. Dios tiene yo no sé si la palabra es correcta, Dios tiene una dualidad en él, no sé si dualidad es la palabra correcta, pero hay dos aspectos de Dios que a veces nos cuesta ver. Dice Apocalipsis que Él es el Cordero, pero que Él es el león. Sí. Él es el león de la tribu de Judá, ahí por Apocalipsis 5, no me acuerdo dónde está exactamente. Dice la Biblia que Él está en el silbo apacible, pero que Él es fuego consumidor. Sí. Dice que Él es amor, pero dice que Él es justicia. Y cuando uno va por todas las Santidad. características de santidad, Sí. entonces uno puede tener el problema de no ver al Dios completo que existe, Sí. sino solo ver el aspecto de Dios que a mí me agrada. Sí. Y entonces pensar con un completo error, Dios es aguado y yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios al final yo le voy a pedir. Aguado, flojo. Ajá. Aguado es una palabra salvadoreña, Ajá. usamos aquí, pero flojo. Ajá. ¿verdad? Que no tiene el carácter, carácter, los arrestos necesarios. Y el que se mete con Dios
tiene que tener un cuidado enorme. O sea, por eso es que el temor de Dios, el temor de Jehová es tan importante en la Biblia. Y el que pasa jugando con el pecado todo el tiempo y no puede esperar algo bueno. Lo que acabas de leer es terrible. Mira, te leo otros pasajes. Dice Deuteronomio capítulo 32. Tú sabes que Deuteronomio son tres grandes como mensajes, discursos que Moisés da a la nación. En el último de los discursos, en Deuteronomio 32. Tres grandes discursos que da porque la mayor parte del pueblo que recibió la ley ahí en Éxodo ha muerto. Sí. Entonces estos nuevos que van a entrar a la tierra prometida son los niños que crecieron de 20 años para abajo que ahora van a entrar a la tierra prometida. Van a entrar a la tierra prometida y entonces ellos tienen que oír lo que oyeron sus padres. Por eso se llama Deuteronomio, segunda ley. Segunda ley, sí. Es la segunda vez. Y están los 10 mandamientos y los 600 y pico de mandamientos son repetidos. Algunos dicen un poco diferentes. Sí, pero es la misma el mismo principio. Pero Deuteronomio 32, hablando describiendo el carácter de Dios y quién es la persona, Dios dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Sí. Dice Deuteronomio 32, 41. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. O sea, si alguien me rechaza, se las va a ver conmigo. Salmo 21, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Salmos 21 dice en el versículo siguiente, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y luego los consumirá. Y aquí pudiéramos seguir. Mira, ¿dónde está aquel pasaje que dice que por cuanto no se emite juicio inmediatamente después de pecar, ese pasaje es Proverbios. Yo creo que cuando uno puede confundirse, porque Dios en su gracia, en su paciencia, porque Dios es un Dios súper paciente, ha sido paciente contigo, ha sido paciente conmigo, y estoy seguro que con quien nos está viendo, con quien nos está escuchando, puede decir, sí, Dios, nadie podría decir Dios no ha sido paciente conmigo, pero hay un error al pensar que Dios, por no haber sido paciente, no va a traer el castigo, no va a traer el juicio, que en un momento dado, aún en el creyente, yo sé que nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero él dice que Dios al que ama corrige. Sí. Y es como el que es como el papá que uno tiene. Si tú amas a tu hijo, lo corregís, o sea, no lo dejas que haga lo que le dé la gana. ¿Dónde está ese pasaje? Fíjate que estoy buscándolo aquí, ya te lo voy a dar. Estaba dando espacio ahí para que pero mañana lo vemos. Pero es eso, ¿verdad? Algunos piensan que porque Dios no emite un juicio inmediato, o sea, yo dije una mentira, me vino una desgracia, como que Dios no está tomándolo en cuenta. Sí, y yo no sé, creo que una vez más viene la parte de papás e hijos, ¿verdad? Cuando yo recuerdo la discusión entre algunos padres que éramos papás, padres y madres que eran papás de niños pequeños cuando mis hijos estaban pequeños. Entonces, los hijos de Pati y mí estaban pequeños. Iba a decir nuestros hijos, pero no son los tuyos. No. Y entonces estaban pequeñitos. Y entonces la pregunta era, mira, ¿y si hay que reprender a tu hijo, si hay que disciplinarle por alguna razón, pero estás en un lugar donde todavía no se puede hacer y vas a llegar varias horas después a la casa y entonces hasta entonces se le debe disciplinar o no se le debe disciplinar? Entonces venía la discusión, ¿verdad? No, porque ya se le pasó y que hay que conectarlo de uno con otro y entonces debe ser la acción y la reacción se deben conectar. Pero Dios no funciona así. Dios dice, yo no necesariamente voy a operar sobre tu calendario, sobre tu horario y sobre la forma de hacer las cosas. Yo te voy a reprender cuando yo te tengo que reprender, ¿verdad? Y si me toma tiempo, me toma tiempo. Sí. No perdas el temor a mí. Sí. No me perdas el temor. Sí. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy es ¿qué? Estamos aprendiendo que a Dios hay que temerle. Sí. A Dios hay que tenerle temor. Y no solamente hay que tenerle temor, como algunos insisten en decir, sí, a Dios hay que tenerle un temor de respeto, de reverencia, que hay que tenerle, de plano, ¿verdad? A Dios hay que tenerle miedo. O sea, fue David el que dijo, yo de tus juicios tengo miedo. O sea, tengo miedo, tengo temor. O sea, ¿quién en su sano juicio no va a tener temor de Dios? Del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Sí. ¿Recordás aquella conversación entre los castores
Narnia. Y Narnia. La crónica de Narnia. ¿Te acordás, verdad? Sí. Perfectamente. Ahí hay un momentito en que los niños... Decirlo porque ahora quizás algunos no lo han visto. Que quienes no han leído, no lo han visto, quienes no han leído las crónicas de Narnia... Ha sido más visto que leído. Pero hay que leerlas. Es mejor el libro, creo yo. Pero hay un momentito, y no estoy seguro si en la película este pedacito está, pero están son Percival, de apellido Percival, los niños, creo. O Percival es uno de ellos, están conversando que van a ir a ver a Aslan el león, que es un cuadro de Jesús. Sí. Y entonces están diciendo, y dice la niña, y yo debo tener miedo. Y entonces dice, creo que es el señor Castor el que le dice, miedo. Dice. Es que el que va a ver a Aslan y no le tiene miedo es un tonto. Ajá. A Aslan hay que tenerle miedo porque él es feroz, dice, él es recio, él es duro, pero él es bueno. Sí. Él es bueno. Y ese es Dios. Sí. O sea, el que se acerca a un león y no le tiene miedo, pues hay que ver que no es muy sensato. Sí. El que trata con Dios y no le tiene miedo, ahora estoy usando la expresión apropiada, no temor reverente. Temor reverente debe haber, sí, pero temor reverente debe haber hacia un montón de personas. Sí. Y quizás no al grado de Dios, pero debe haber el caso de Dios también. Pero miedo. Lo que está diciendo aquí el pasaje es, si alguien se opone a Dios, está perdido. Yeah. No hay otra opción, está perdido. Yo pienso que no muchas personas que se oponen a Dios nos oyen, porque no tendría mucho sentido. Puede ser que algunos lo que tengan quieren oír un poquito de algo bueno superficialmente y quieren actuar como quieren. Pero creo que muchos de los que nos escuchan, de los que nos ven, tienen a personas cercanas que no tienen ningún temor por Dios, o ningún respeto por Dios. ¿Qué le pudiéramos decir a aquel que tiene un hijo, o quizás su esposo o su esposa, sus papás quizás no tienen temor de Dios? Estoy de acuerdo. Sigo tu línea de pensamiento, pero voy a corregir algo. Ajá. Yo creo que muchos cristianos han perdido el temor a Dios. Ok. Han perdido el temor a Dios. O sea, muchos cristianos se acercan precisamente al Dios de Deuteronomio capítulo 7, del aspecto de amoroso, gracia, misericordia. Sí. Yo voy delante de ti, Señor, ayúdame, protégeme, cuídame, dame, provéeme. Pero yo voy a hacer las cosas Voy a pecar como me dé la gana. Sí, enfrente tuyo en algunas ocasiones. Pero ¿tú crees que ellos son creyentes? Yo creo que hay creyentes que son así. Lo que pasa es que, no sé, en mi concepción, creo que más bíblica que posible, es imposible que alguien de verdad tenga una relación de Dios como hijo y no haya nada de temor de Dios. O sea, no haya nada del señorío de Dios. Tú sabes, nosotros antes decíamos una frase. Estoy de acuerdo. Que a Dios no se le puede... Para que Dios sea tu Salvador, debe haber la intención que sea tu Señor. Sí, estoy de acuerdo. Pero el pecado es terrible. Sí. O sea, el pecado nos engaña. Y creo que una el pecado, la carne, Satanás, el mundo nos engañan. Y yo creo que uno de los procesos en los cuales nos engaña es en creer que yo estoy bien con Dios. O sea, Dios, como hemos elaborado un Dios que no es exactamente como el de la Biblia, sí, lo hemos armado ahí en nuestra mente, y entonces con ese Dios estoy bien. Sí. Entonces yo puedo pecar, porque el Dios que yo concibo es un Dios que no incluye la parte de fuego consumidor. Sí. Y cuando pensamos en fuego consumidor, es el Antiguo Testamento, o es la gran tribulación, sí, o es el infierno, allá lejos. Pero ahora no, ahora es todo gracia y Jesús es buena onda. Tú antes decías algo. Y tiene paciencia. Que era como, algunos han concebido un Dios parecido a Santa Claus. Sí, ajá, como Santa Claus, San Nicolás, como querrás llamarle, ¿verdad? Se llama de diferentes lugares. Papá Noel. Pero no, Dios es... el pasaje de Deuteronomio capítulo 7, y te lo vuelvo a leer, está diciendo, el que se mete a desafiar a Dios, voy a decirlo así, porque nadie dice, yo no le aborrezco, pero el que se mete a desafiar a Dios, se está metiendo en un lío gigantesco. Dice que Él da el pago en persona. Todavía dice, no voy a mandar a alguien. No voy a mandar a alguien. ¿Tú te acordás del momento en el cual David tiene tres alternativas? Sí. Dios tiene que castigarle. ¿Con quién me meto? ¿Cómo te castigo? ¿Te castigo por una plaga? ¿Te castigo por un ángel? ¿O 3 meses, 3 días? ¿O te castigo yo? Ajá. Ay, mejor tú, Señor. Y entonces dice
dice Deuteronomio, no sabe con quién se está metiendo. Sí. O sea, Dios es fuego consumidor. Mira, hagamos algo, porque se nos ha ido el tiempo. Regresemos mañana y hablemos más de este pensamiento. Me parece. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es abrir los ojos a que Dios tiene, además de las facetas de amor, fidelidad, misericordia, tiene un aspecto de su carácter que es juicio, que es fuego consumidor. Y que la Biblia asegura, como tú lo dijiste hace un rato, da la promesa de que así como va a amar, así va a tratar también con aquellos que están desafiándole a Él en su carácter. Así que debemos aprender a nosotros mismos, a tener temor de Dios. Si el temor lo hemos perdido, si el temor lo hemos minimizado, si el temor lo hemos apartado pensando que es para otro tipo de personas o que el temor es suficiente si solamente es pura reverencia, nos hemos equivocado y podríamos enfrentar consecuencias terribles. Terribles. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que consideres al Dios completo que vemos en la Biblia. Dios es fuego consumidor y debe ser temido, debe ser cumplido las cosas que Él dice y nunca irrespetado sus pensamientos. Lo que debe surgir a raíz de este temor, es lo que vamos a ver mañana, tiene que haber entonces una doble motivación para guardar sus mandamientos. El amor que le tenemos, el agradecimiento del cual hablamos el día de ayer, pero ahora también el temor genuino que debe haber hacia Él. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.